Vi un reportaje hace no mucho que me ardieron los ojos, creo que era del Economist, que decía el burden de ser mamá. Esta es la factura que vas a tener que pagar en la vida si quieres ser mamá. Mira, no, o sea, yo lo he logrado. Yo lo he logrado y yo quedé embarazada a los 27 años, la primera vez. Fíjate, para tú sentirte realizado, obviamente una de tus metas tiene que ser, en mi caso, era ser mamá y tener un hogar, un esposo con una familia, crear una familia, ¿no? Pero a la misma vez, paralelamente, era ser una profesional independiente y tener mi propia empresa. O sea, eso nunca, yo nunca tuve duda acerca de eso. Obviamente es difícil porque tú no dejas de ser mamá nunca. O sea, si se enferma el niño, si no puede ir a la escuela, pero no quiere decir que tú tienes que escoger si voy a ser mamá o si voy a ser profesional, emprendedor o lo que sea que estés haciendo. Puedes hacer definitivamente las dos cosas. Por ejemplo, con mi segunda hija, que es la más reciente, yo estaba como en el tope de mi carrera a nivel de marca personal, de lo que estaba haciendo y quedé embarazada. Y yo estaba feliz porque yo estuve 12 años buscándola. Y lo que recibía eran comentarios negativos, como que, wow, a los 40 años, a esta edad vas a tener un bebé. ¿Cómo vas a hacer? Vas a empezar de nuevo. Yo decía, pero yo estoy feliz. Pero dije, ¿sabes qué? No me importa. O sea, para eso hay tiempo. Mi hija la busqué por tanto tiempo y la quiero disfrutar. Y hoy en día vivimos en un mundo en donde tú puedes trabajar desde casa. O sea, yo trabajaba con mi hija desde casa. Para lograr las dos cosas tienes que estar dispuesto a veces a ir un poco más lento, otras veces irás más rápido, pero vas a llegar igual. Hola, soy Rodrigo Arenas. Te doy la bienvenida a Líderes, el podcast donde conversamos con las voces más influyentes en política y negocios, defendiendo siempre nuestros valores conservadores. Si quieres conocer de primera mano cómo piensan y qué inspira a los líderes de hoy, te invito a suscribirte al podcast. Apóyanos siguiéndonos en nuestras redes sociales y compartiendo nuestros episodios. Sé parte de la comunidad que construye un futuro mejor. Gracias por escucharnos en Líderes. Bienvenidos a su podcast Líderes. Mi nombre es Rodrigo Arenas y hoy tengo el honor de tener como invitada a una mujer sumamente completa. Una mujer que si el feminismo fuera positivo, ella sería el ejemplo de lo que esto conlleva. Con nosotros está hoy Andreina Espino. Es venezolana, vive aquí en Miami, mamá, empresaria, esposa, y en un país en donde todo el mundo cree que es fácil, pero al revés. Si bien es cierto, los sueños, es más fácil cumplir los sueños, pero el reto, la competencia es muy alta. ¿Cómo, cómo puedes, es posible, digamos, ser mujer, ser mamá, ser esposa, ser empresaria al mismo tiempo y mantener y proteger tu esencia femenina, Andreina? Y primero que nada, bien. Gracias, primero que nada, gracias por la invitación, feliz de estar acá. Me encanta este tema que estamos hablando el día de hoy porque definitivamente que es un reto diario para las mujeres y cada vez se pone la barra más alta para las mujeres que tenemos que como que cumplir más responsabilidades, nos ponemos al hombro cada vez más cosas. Sí se puede, sí se puede, no sé cómo, no sé cómo lo logro yo, pero la verdad es que lo importante es tener claridad hacia dónde quieres ir, tener claros tus valores, tener claro exactamente cuáles son tus metas, tus objetivos, tener también un equipo que te apoye. Por ejemplo, mi familia me apoya muchísimo en el área de los niños y es como tú dices, tal vez en otro país es más difícil porque no tienes a toda tu familia, no tienes tal vez una red de apoyo como pudieras tener en Venezuela, pero se trabaja duro y se logra, se logra. Y Andreina, tú eres, pues eres empresaria desde hace muchísimos años. Eres madre de dos hijos, también desde hace muchos años, ¿verdad? Eres también madre reciente, pero madre también tu hijo mayor tiene que 17, 17 17. años. Entonces, digamos que tú has vivido como empresaria y como madre y como esposa toda esta transformación social que ha habido de la figura de la mujer, ¿verdad? De, del rol de la mujer.
de que, bueno, de que ha habido una batalla de que no hay roles y que los hombres y las mujeres deberíamos de hacer lo mismo, lo cual yo estoy absolutamente en desacuerdo con eso. Creo que somos distintos, para empezar. Em, pero digamos, ¿cómo has empatado? ¿Cómo has logrado? Y bueno, y al mismo tiempo eres una generadora de contenido que es parte de tu trabajo, pero es un trabajo per se, generar contenido, tienes una agencia de publicidad. Cuéntanos un poco quién es Andreina Espino, eh, y dónde está, de dónde viene y dónde está y a dónde va. Y ahí empezamos. Mira, te cuento que yo crecí en un hogar donde mis padres eran empresarios, tenían sus propios negocios y trabajaban juntos como pareja. Entonces, como que vi ese ejemplo toda mi vida, mi mamá trabajando activamente, sin embargo, nunca, o sea, siempre el papel del hombre estaba muy claro, el proveedor, el cabeza de familia, pero ella siempre tuvo el objetivo de ser una mujer empresaria, independiente, y eso fue con lo que yo crecí. Entonces, realmente, para mí era algo natural pensar que yo iba a crecer y quería ser una mujer independiente, quería ser empresaria también, quería ser exitosa en lo que fuera a ser, pero nunca tratando de desplazar, por ejemplo, la posición del hombre. O sea, siempre muy claro que las mujeres somos las mujeres, los hombres son los hombres. No importa que de repente quieras, obviamente, cumplir tus sueños, cumplir tus metas, pero como dices tú, cada uno tiene un papel importante dentro del núcleo familiar. O sea, no hay que desplazar a uno o al otro para ser exitoso. Y yo creo que esa es la fórmula que más me ha ayudado a mí, porque nos apoyamos mutuamente, trabajamos juntos, mi esposo y yo trabajamos juntos hace muchos años con nuestra empresa de publicidad, ahora con mi marca personal, y más bien se hace más fácil cuando se apoya a la pareja, pero siempre sin quitarle obviamente la posición a él. ¿Quién soy yo? Bueno, soy una persona con una mujer con mucha ambición en el sentido de lograr mis metas, de sentirme completa a nivel profesional y a nivel personal, teniendo una familia, casándome, ya voy para 22 años de casada, tengo dos hijos, un adolescente y una pequeña, y a pesar de que yo pudiera tal vez lograr muchas metas a nivel profesional, como madre y como mujer en mi casa voy a tener mi rol tradicional. O sea, cumplir con mi familia, darle el tiempo a mi esposo, todo ese tipo de cosas. Entonces, más o menos me defino, soy una persona muy conservadora a pesar de trabajar con innovación, con tecnología, a nivel de moral, a nivel de educación. Trato de mantener, que es difícil en estos tiempos, sobre todo cuando crías a los niños en una sociedad que tiene tanta información que tal vez los puede confundir, yo trato de llevarlos como me criaron a mí con las bases muy sólidas y con esa parte conservadora bien clara para que ellos sepan realmente, no pierdan eso, ¿no? Que los puede distraer todo lo que hay alrededor. Este podcast se llama, le pusimos líderes, porque realmente a lo que aspiramos es a tener acá a esos hombres, a esas mujeres líderes que, que nos demuestran, que nos inspiran, eh, de que sí es posible, digamos, no solo salir adelante, sino que salir adelante, eh, realizadamente, ¿no? No solo es materialmente, sino que en todo el 360 que conlleva poder decir vivir realizado. Eh, y tú eres una de nuestras primeras invitadas, exactamente porque representas eso. Te tuvimos en Guatemala el año pasado, también en nuestro foro de mujer, eh, porque realmente pues tú has demostrado con hechos, con actos, eh, eso, ¿no? Que puedes ser empresaria, madre, esposa, em, al mismo tiempo y sin perder esa feminidad y sin perder esa esencia y esa naturaleza y esa energía que puede tener una mujer. Eh, y esto lo traigo a colación porque una de las cosas que, digamos, que yo más me preocupa, te diría yo, tú decías cuesta hoy en día, y es porque hoy en día para poder uno vivir en sus principios tiene que ser muy congruente y la congruencia es difícil. Y entonces mi pregunta aquí y lo que me gustaría que me contaras un poco es cómo has, digamos, o qué ha requerido que tú puedas hacer una mujer, además de muy bella, inteligente, súper líder, no solo a nivel digital, redes sociales, sino que también fuiste, me recuerdo, y cuéntanos un poquito, nos contarás un poco en la Cámara de Comercio Venezolana Americana. eh,
eres, pues, estás felizmente casada con Pedro, a quien conozco y me lo ha dicho. Y tus hijos, ¿cómo la congruencia ha jugado un rol ahí para poder y lo que le estás tratando de transmitir a tus hijos con eso? Bueno, tal cual como tú lo dices, la congruencia, la coherencia de lo que decimos y de lo que hacemos. Hoy en día hay mucha información en redes sociales y tal vez la realidad está un poco distorsionada con qué es lo correcto y qué no es lo correcto. O sea, hoy en día como que todo está al revés, ¿no? Ujú. Para los ojos de muchos. Eh, Simplemente yo pienso que la educación en casa es primordial, o sea, llevarte con los valores que te dieron en casa y transmitirlos a tu familia. Yo me he pegado mucho a la parte también religiosa. Yo soy cristiana y pues trato de llevar por ese lado también a mis hijos porque le dan como las bases principales. Y por supuesto, eso cuando tú tratas de llevar una vida coherente, con valores, tratando de hacer las cosas bien en esta sociedad que es tan liberal y que hay tanta información de qué pudiera ser lo correcto, qué pudiera ser lo incorrecto, a veces te toca ir solo y no ir con el grupo y tener la personalidad de decir, mira, no, yo me voy es por este lado y yo soy de esta manera. Entonces, eso un poco lo que yo he tenido que aplicar en mi vida. Siempre he estado muy enfocada en la parte profesional, siempre he tratado, a pesar de ser mujer y que muchas veces a veces es difícil y hasta tal vez el ser bonita puede ser algo malo. O sea, no malo, pero puede ser un obstáculo Bueno, es un estereotipo muchas es un veces estereotipo equivocado. Si eres bonita, eres tonta. para que no te tomen en serio, para que no piensen que eres una persona inteligente. Entonces yo creo que todo eso lo que yo he hecho justamente por eso mismo es prepararme de más, o sea, estudiar de más, prepararme de más, transmitir una imagen más profesional, más seria, más conservadora, que a veces la gente como que lo ve como que un poco distante pudiera ser, pero es la manera en que yo lo he podido lograr y he podido entrar entonces en ese mundo corporativo, he podido formar parte de la Cámara Venezolana Americana en la cual estuvo por 7 años, he podido desarrollar mi negocio y como dices tú, ser coherente en el sentido tanto a nivel personal con mi familia, tratar de llevar una familia estable, sólida y a la misma vez crear una audiencia a través de redes sociales, que muchas veces la gente lo toma de la manera incorrecta y piensa que tal vez tienes que crear un contenido un poco más exhibidor o un poco más fuera de los estándares para poder tenerse. ¿Cuántos seguidores tienes ahora? Bueno, ahorita tengo casi 2 millones a través de todas mis redes, pero Es un capital yo eso. siempre converso sí, siempre converso con mi esposo y digo: "Guau", o sea, hay gente que, sobre todo las mujeres, que tratan de repente salir más sexy, de salir en traje de baño, de mostrar una imagen para atraer seguidores, y hoy en día ni siquiera, o sea, ya eso ni siquiera es válido. Ya la gente está buscando un poco de más de valor, de contenido. Entonces, yo creo que eso es lo que yo he tratado de ser y he tratado de ser coherente, y eso es lo que te da la credibilidad, la solidez de tantos años. Yo tengo 17 años con mi empresa y que todavía sigue siendo la misma empresa. Entonces, es un trabajo de ser coherente con lo que hablas, con lo que haces a nivel personal, a nivel profesional. Y por supuesto, obviamente prepararte y estar claro hacia dónde quieres ir como mujer, dándote. Tu hijo mayor tiene la misma edad que tu empresa. Sí, yo empecé, él acababa de nacer. O sea, yo tenía una empresa anterior y comenzamos con esta agencia ya formalmente cuando él acababa de nacer. Wow. Sí. ¿Y qué desafíos encontraste en ese proceso? Me puedo imaginar, pero, pero creo que es importante porque al final yo veo hoy, yo tengo 50 años y tengo 6 hijos y estoy felizmente casado, gracias a Dios, y yo no podría definir éxito en mi vida sin todo ese ecosistema que tengo. O sea, la parte económica, la parte material es una de las, digamos, de las características, es un añadido, pero además de muy lejos de ser el más importante, muy, muy lejos de ser el más importante. Entonces, mi pregunta, te quiero, o sea, ¿cómo nivelaste, qué desafíos encontraste al construir tu agencia? Que además de fuiste pionera, Sí, porque empezaron con mercadeo digital hace 17 años, sí, cuando yo creo que la palabra estaba, no sé si existía ya. sí, sí, sí. Eh, ¿Qué desafíos encontraste? ¿Qué le dirías a una chica de 30 años, de 25, 30 años, que le vienen diciendo que el costo de ser mamá, porque ese es el nuevo término, Sí. vi un reportaje hace no mucho que me ardieron los ojos, creo que era del Economist, que decía el burden de ser mamá.
Ujú. como el costo de ser mamá, El peso. el peso, lo que te cuesta. Esta es la factura que vas a tener que pagar en la vida si quieres ser mamá. O sea, yo no lo podía creer cuando hay tanta mujer que quisiera ser mamá y no Sí. puede serlo, que usaran ese adjetivo. ¿Qué le dirías tú a esas chicas de 25, 30 años que les han dicho, llevan 5 o 10 años de escuchar de toda esta cultura woke que nos quisieron meter, de que ese es el costo, de que ser mamá es un costo, es un sacrificio, obviamente, para la mamá y para el papá, pero que es un sacrificio como de, como con un costo personal. ¿Qué les dirías? Mira, no, o sea, yo lo he logrado. Yo lo he logrado y yo quedé embarazada a los 27 años, la primera vez. Fíjate, para tú sentirte realizado, obviamente una de tus metas tiene que ser, en mi caso, era ser mamá y tener un hogar, un esposo con una familia, crear una familia, ¿no? Pero a la misma vez, paralelamente, era ser una profesional independiente y tener mi propia empresa. O sea, eso nunca, yo nunca tuve duda acerca de eso. ¿Cómo lo iba a hacer? No sabía. Pero en el camino, obviamente es difícil porque tú no dejas de ser mamá nunca. O sea, si se enferma el niño, si no puede ir a la escuela, por lo menos aquí en los Estados Unidos que es más difícil, ¿no? El cuidado de los niños, pero tú puedes hacerlo. O sea, lo importante es organizarte, lo importante es tener gente que te apoye, ¿no? Pero no quiere decir que tú tienes que escoger si voy a ser mamá o si voy a ser profesional. Emprendedor o lo que sea que estés haciendo. Puedes hacer definitivamente las 2 cosas. O sea, hoy en día, además, la mujer es maravillosa. La mujer puede No, manejar no, es tantas cosas a la vez. multitasker. La mujer tiene Nosotros sí no tanta podemos. no, los hombres yo creo que no pudieran si les tocara tener Aparte el de si bebé en nos la da barriga. gripe, no olvídate, se para Exacto. el mundo. Pero yo te digo, o sea, yo la verdad he tenido muchos obstáculos, sobre todo, por ejemplo, con mi segunda hija, que es la más reciente. Yo estaba como en el tope de mi carrera a nivel de marca personal, de lo que estaba haciendo, y quedé embarazada. Y yo estaba feliz porque yo estuve 12 años buscándola. O sea, quedé embarazada y fue maravilloso. Y lo que recibí eran comentarios negativos, como que, wow, a los 40 años, a esta edad vas a tener un bebé. Lo que te va a costar. ¿Cómo vas a hacer? Vas a empezar de nuevo. Yo decía, pero yo estoy feliz. O sea, obviamente en ese proceso sí me di cuenta que, pues, me atrasó un poco en mi desarrollo profesional porque yo iba así y tuve que meter freno de mano, pero dije, ¿sabes qué? No me importa. O sea, para eso hay tiempo. Mi hija la busqué por tanto tiempo y la quiero disfrutar. Y hoy en día vivimos en un mundo en donde tú puedes trabajar desde casa. O sea, yo trabajaba con mi hija desde casa. O sea, nunca abandoné mi profesión. Sí sentí que de repente fui un poco más lento, pero también es como tú lleves las cosas. O sea, para lograr las dos cosas tienes que estar dispuesto a veces a ir un poco más lento, otras veces irás más rápido, pero vas a llegar igual. ¿Ok? Y vas a lograr las 2 cosas a la vez. O sea, yo logré el éxito de tener una familia, de tener mis 2 hijos, de disfrutarlos, al mismo tiempo que tengo el otro lado, que es mi parte profesional, que de igual manera la estoy haciendo. Entonces, es una cuestión de mentalidad, es una cuestión de estar definido y claro de que sí se puede hacer. Es mentira, es un estereotipo de que tienes que escoger una cosa o la otra. Y además de, digamos, ahorita que tú dices, bajé la velocidad. Ujú. A ver, yo obviamente no he podido tener hijos porque no soy mujer. eh, soy padre, pero a lo que voy es con esto es, uno de empresario, de emprendedor, igual, uno dibuja una línea y cree que va a ir a 100 kilómetros por hora los Exacto. siguientes 10 años sin parar, y eso no es Eso cierto. nunca A sucede. veces vas a 120 y a veces vas a 60. O sea, al final del día, la misma vida Ujú. te va a poner los contratiempos en donde, y ojalá siempre fuera un hijo Ujú. el que fuera el contratiempo. Muchas Exacto. veces son cosas realmente negativas, una enfermedad, un problema financiero, un problema familiar, o sea, entonces ahí es donde yo creo que es bien importante y te lo digo y te exhorto a que aproveches la posición en la que tienes, porque yo creo que tú estás, obviamente estás en una posición privilegiada y le hablas a millones de mujeres al día. Creo que eso es una batalla que tenemos que dar. O sea, ese mensaje es sumamente importante en el sentido de que yo creo que son dos factores fundamentales. Uno, solo las mujeres que tienen hijos saben lo que se pierden, las Total, que no tienen hijos, total, total. ¿verdad?
Obviamente, hay mujeres que están hechas para no tener hijos Exacto. y lo respeto. Y las que no pueden, pues obviamente se respeta aún más, ¿no? Pero digamos que las que están dudando si van a sacrificar su carrera o poner esa pausa, yo creo que es importante que tú como madre empresaria exitosa les hables, ¿verdad? Total. Del tema, o sea, porque, y la otra es la importancia del mundo, o sea, ese tema de que el mundo se está despoblando, que es peligrosísimo, ¿no? Por ese miedo, esa cultura woke. Por ese miedo, esa cultura woke y ese mensaje tan duro que hubo de que tienes que sacrificar. Falso, completamente, completamente. Para mí no era negociable, o sea, para mí nunca fue negociable o el tener mi hija o ser empresaria, para nada. O sea, yo sabía que las dos cosas yo las iba a lograr. Y ojo, yo no estoy privilegiada en el sentido de que alguien cuida a mis hijos. O sea, yo me encargo de cuidar a mis hijos. ¿Por qué? Porque yo quiero disfrutarlos, porque aparte que en este país es normal que seas tú la persona encargada, obviamente me apoyo escuela, todo ese tipo de cosas, pero no necesitas ni siquiera tener una posición en específico, es cuestión de querer hacerlo. Y es cierto que se puede hacer. Y es más, eso te hace más poderoso, eso te hace más exitoso, te da más fuerza, te da más ánimo, te inspira más. Y justamente eso es lo que llama la atención, que muchas mujeres dicen, wow, o sea, ¿cómo lo puedes hacer? No hay un plan, no hay un secreto, no hay unos pasos a seguir. Es como dices tú cuando emprendes, te van a aparecer cada día obstáculos y es cuestión de estar dispuesto a superarlo y seguir adelante. Que al final del día es la naturaleza humana. Total, O la vida. sea, es la vida, o sea, desde que éramos caníbales estábamos superando obstáculos, Total. solo que antes eran mamuts o, ¿verdad? O leones o yo qué sé, lo que desde que éramos cavernícolas, Total. ¿verdad? Los obstáculos eran un poco más riesgosos. Eh, cómo has manejado? Acabo de leer, hace unos días escuché un podcast de un libro. Que yo nunca lo hubiera leído el libro por su título, Ajá. porque yo estoy totalmente en contra de cómo le han puesto, le quieren poner un título a todo, ¿no? A todo le quieren poner una marca. Entonces, el niño se mueve mucho, es Ah, tiene una ADHD, etiqueta. ¿verdad? Todo lo quieren diagnosticar y etiquetar, diagnosticar y etiquetar. Sí. Y entonces es un libro que se llama La generación, Anxious Generation. Oh, wow. Eh, que me parece, o sea, les estás dando como una excusa, ¿no? Todos hemos tenido ansiedad y Sí. obviamente la ansiedad existe, es miedo, punto, ¿verdad? O sea, es miedo. Pero lo que me encantó de este podcast es la conversación que tuvo el autor del libro con con el que estaba conversando, que era un hombre liberal que se estaba moviendo hacia lo conservador de Los Ángeles. No lo conozco, no puedo repetirte el nombre, porque no lo conozco, no, es el único podcast que he escuchado de él, pero él era casado con dos hijas y empiezan a hablar del tema. Y entonces el autor del libro habla mucho de estadísticas, que esas sí las creo, en buena parte, como yo tengo 6 hijos y tengo hijos grandes y hijos pequeños y todo este tema de ser nativo digital, estoy seguro que Un poco de genera, ansiedad. eh, o que genera, digamos, que está generando alteraciones de cómo fuimos criados, los que no teníamos nada que hacer en la tarde más que ir a jugar fútbol a la calle, Sí, sí, sí. a los que tienen hoy entre su cuarto todo tipo de facilidades, empezando por un iPad o cómo lo has manejado tú, que además de, Trabajo. no, pues no le puedes decir a tus hijos, las redes sociales son malas. Sí, cuando trabajan en. Cuando trabajas en eso, ¿verdad? ¿verdad? Es como que tuvieras un bar y le dijeras a tus hijos que el alcohol es malo. Claro. Pero me imagino que les tienes que decir, sí, pueden tomar, pero cuando tengan 21 o 18. Claro, total. Eh, ¿Cómo has manejado ese equilibrio con tus hijos? ¿Qué edad tiene tu hija pequeña? 5. 5. O sea, que Sí. ya. Mira, yo, como te digo, yo soy muy conservadora. O sea, yo no soy de las personas que te va a prohibir. Por ejemplo, nosotros cuando crecimos en mi casa, en mi hogar, chiquita, teníamos acceso a todo, el televisor, todo lo que en ese momento era accesible. Y a diferencia de otras personas que se lo prohibían, lo que yo veía con mis amigas es que más bien se escapaban o hacían cosas para obtener eso. Entonces eso a mí me quedó muy claro en mi mente y yo dije, yo a mis hijos les voy a dar acceso a todo, pero obviamente a su edad,
correspondientes, monitoreado, con reglas, etcétera. Por ejemplo, con mi hijo de 17 años, que fue el primero, quería tener redes sociales como desde, qué sé yo, los 9 años, algo así. Y yo le decía muy claro, mira, no, eso es cuando tú tengas cierta edad. Y cuando lo tengas, van a haber reglas. Entonces él entendió que no podía tenerlo hasta cierta edad. Cuando le tocó la edad, ¿qué iba a hacer? Era una realidad. Todo el mundo, todo el mundo tiene. Entonces yo dije, no se lo voy a prohibir porque es peor. Entonces, ok, abrimos, estas son las reglas. Esto no lo puedes publicar, esto no lo puedes consumir, esto no puedes contactar a gente así, no puedes aceptar, o sea, todo como el manual para que tenga un criterio, ¿no? De saber, ok, ¿A qué esto edad se las diste? a los 13 años, que es la edad supuesta en que las redes sociales dicen que pudieras tener perfil. O sea, yo le dije, mira, aquí está, aquí lo dice. Instagram dice que tienes que tener, PG, esto tiene que PG-13. tener la edad. Entonces le abrí la cuenta, le leí su cartilla muy clara y también la condición era que yo tenía que tener acceso. O sea, no es que iba a estar todo el tiempo, pero yo tengo que tener acceso a tu teléfono, igual que cuando le di el teléfono a tu teléfono, no puedes estar tomándote fotos así, no puedes enviar fotos, no puedes recibir fotos, o sea, yo creo que es más que todo eso, esa Que al información. final es una realidad que tienen que saber administrar. Totalmente, totalmente. Y que Porque, ellos tienen que entender. porque si no la administran, después cabalmente, o sea, los errores los comete sobre todo en la ignorancia. Exacto. Yo me recuerdo Entonces, en los colegios solo de hombres o solo de mujeres, ajá. cuando tenías, ¿verdad? Los compañeros que estaban en colegios solo de hombres, los mezclabas O sea, en un ambiente como mujeres y no sabían cómo. exacto. Entonces, yo por eso, toda la información que pudiera, y inmediatamente te das cuenta que era más como que la emoción de tenerlo, ya después ni le interesaba, casi ni se metía ni nada. Hoy en día, obviamente, que ya es adolescente, grande, que es un adulto, es un señor que me lleva dos cabezas, no le puedo decir, mira, no puedes usar las redes, pero sí administrar en momentos. Oye, estamos en familia, el teléfono a un lado, estamos en un restaurante, no sé qué cosa, o mira, vas a dormir, apaga el teléfono, no vas a dormir con el teléfono, o sea, como lo lógico, ¿no? Pero claro, él creció y todavía no estaba al 100% todo lo de las redes sociales, cuando él nació. En cambio, mi hija nació, pandemia, todo, redes sociales, internet, iPad, todo, Sí, todo, todo. no nació por Zoom de milagro. Exacto. No, y toda la familia viendo el parto por Zoom, o sea que O sea que casi. casi. Pero ¿qué pasa? Ves que las habilidades son distintas, o sea, son súper ágiles Sí, desde chiquitos. a mí me impresiona. Es normal para ellos una cámara. Por ejemplo, yo creo contenido y mi hija me dice, ahora me toca a mí, y yo le dejo, y empieza a hablarle, hola chicos, no sé qué, a la cámara. O sea, hay una habilidad distinta a la que nosotros teníamos. Son más extrovertidos en ese aspecto de que no les intimida. Pero en el caso de ella está muy pequeña, yo con por ejemplo, lo de YouTube adultos, YouTube niños, ella me pide el de adultos porque hay otra serie de información que puede ver y yo, no, mi amor, no lo puedes ver, tú no tienes edad para eso. Tienes esto y ciertas horas y muy mediado. El hecho de que yo trabaje en redes no quiere decir que estoy todo el día documentando mi vida, más bien todo lo contrario. O sea, me cansa y yo cuando termino de trabajar ya no quiero ver un teléfono, lo pongo a un lado. Que hay gente pues que peca en eso y más bien invaden momentos privados porque tienen que documentar. Yo documento como un papá o una mamá está tomando fotos a sus hijos, un viaje, lo normal que no se sienta abrumador, o sea, que no se sienta como que estoy invadiéndole el espacio a mi familia. Entonces, bueno, lo manejo de esa manera, lo trato de manejar muy real al mundo real, pero sí poniendo ciertas restricciones lógicas, ¿no? Y te lo pregunto en el contexto digamos, porque yo creo que, wow, ser papá, ser mamá es muy difícil. O sea, Ujú. y hoy en día creo yo, con todas las facilidades que hay a la mano, es más difícil todavía, Total. ¿verdad? O sea, antes yo me recuerdo para tener uno los tenis de moda tenías que esperar a Navidad. Sí. O sea, y si era el 10 de enero, tenías que esperar al 24 de diciembre. Y si tenías la suerte que algún familiar se iba de viaje y los podía comprar, ¿verdad? Porque pues, nunca llegaban al país de uno. Eh, Pero hoy en hoy, día tiene acceso a hoy, todo. dos botones y los tenis están al día siguiente en tu casa, Ujú, ¿verdad? La famosa gratificación instantánea. ujú. eh, entonces, esa congruencia de la que hablábamos hace un rato, yo creo que como padre, como madre, es igual lo más importante, porque al final del día, a ver, tu trabajo más importante es que esos dos niños sean un hombre y una mujer de bien en la sociedad. O sea, ese es hoy más importante y en el caso mío yo tengo seis, o sea que Sí, yo voy por seis. Yo creo que es el trabajo de uno de padre, ¿verdad? totalmente. Que tus hijos sean agentes de bien en la sociedad. Ujú.
y eso no es fácil tampoco, Ujú. ¿verdad? Yo admiro mucho a la gente que tiene cuadritos en el estómago, eso requiere mucha disciplina y mucha congruencia. Que Sí. tus hijos sean agentes de bien en la sociedad creo que requiere más que eso, ¿no? Entonces, El ejemplo, o sea, y el decirles que no. y el decirles El, que no el- en el el- momento que tienes que el decirlo. decirles que no, que hoy en día es un tema que casi que derechos humanos te quieren meter a la cárcel por decirles que no a tus Sí. hijos, ¿no? Bueno, la crianza respetuosa que existe hoy en día, que a mí, o sea, yo les doy la crianza que me dieron a mí. O sea, yo si hay que castigarlo, hay que castigarlo. ¿Por qué? Porque, y eso de la crianza respetuosa es también parte de todo eso creado en las redes y en internet y todo eso, que yo lo respeto mucho a la gente que lo hace así. Sin embargo, yo siento que tiene que haber límites y tiene que haber consecuencias a las cosas para que los niños entiendan, ah, ok, me equivoqué acá, tengo que rectificar, lo que sea. Pero, y sobre todo también ser un ejemplo a seguir. O sea, ellos son unas Sí. esponjitas que están viendo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho mi hija que es niña y que ella ve que su mamá tiene conferencias, que sale en la televisión, que va para la oficina, y eso tú no te imaginas la admiración que ella me muestra. Ujú. Wow, porque yo, mamá, cuando yo, entonces, y eso me gusta tanto, porque sobre todo cuando hablamos de lo de las mujeres, porque ella se da cuenta que ella tiene un hogar, que tiene una familia, que yo soy la mamá, que está su papá, que tenemos toda la dinámica de un hogar Sí, que cocinas la tradicional, cena. pero que a la misma vez tengo que ir y hacer una conferencia a miles de personas. Entonces, yo creo que lo más importante es ser coherente y para, sobre todo para que ellos, tú no tienes ni que decirle nada, sino que ellos ya vean cómo tú te comportas y ellos sigan el mismo patrón. Yo me apoyaba mucho en la parte del deporte, me apoyaba mucho en la parte Eso te iba a preguntar, tu espiritual, hijo mayor es muy deportista, ¿no? totalmente. O sea, él está todos los días, los fines de semana, es una esclavitud, pero es un sacrificio Pero eso es importante, porque esas súper. son horas ocupadas, que entonces ya las horas que le dediquen a redes sociales ya son, Y te digo, en los países de Latinoamérica, las escuelas ya tienen la parte religiosa incluida. Aquí no. Entonces, si tú como padre no le das esa parte, el niño no tiene ningún tipo de educación religiosa. Entonces, nosotros nos hemos encargado de que los dos tengan esos valores religiosos porque para mí es importante. Y es importante a la hora de tomar decisiones, de sentir culpa, de saber si estás haciendo algo bien, algo mal, ponerte autolímites, digo yo. temerle a Dios de alguna manera. Sí, porque sabes que tu papá y tu mamá no te están viendo, pero Ajá, exactamente. Y a mí, personalmente, me ha funcionado muy bien porque mi hijo lo ha aceptado espectacular y tiene sus valores tan bien plantados que para mí ha sido hasta sorprendente porque en la generación que él está viviendo, para él es mamá y papá, punto. Respeto lo demás, pero para mí lo normal. y a mamá y papá es una cosa extraordinaria. Exacto, entonces, y es difícil porque a veces queremos ser complacientes y por lo que consumen en redes, por lo que ven en el colegio, a veces los niños quieren ser más liberales y hay muchos papás que dicen, no, yo le sigo la corriente y le digo que si acepto tal cosa para que se, llevarme bien con ellos. Y yo digo, no, o sea, más bien, no, tú eres el guía, tú eres el que tienes que decir, epa, no, ah, por ahí no es la cosa. Y, Pero bueno, y es yo siento, complicado. y yo siento que a eso agrégale, porque el tema del temor a Dios, yo creo que es importante. Yo me recuerdo cuando yo tenía 15, 16, 17 años, las travesuras era mi papá no me va a ver, mi mamá no, pero Dios sí. Y de ahí tengo que ir a la iglesia a confesarme, o cuál va a ser el karma, ¿no? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Cómo me va a enseñar Dios la lección que mi papá y mi mamá no me la van a enseñar? Exacto. Pero hay otra, fíjate, que yo he visto, y me pasó hace poco con mi hijo pequeño, que es que cuando estás pasando un momento complicado en la vida, de esos momentos en los que realmente no tienes idea, ¿De dónde agarrarte? nadie ha ¿Dónde apoyarte? escrito un libro al respecto, no hay una carrera universitaria al respecto. Cuando crees en Dios, Total. te aferras a cómo Él se comunique contigo. Hay gente, yo digo, conmigo se comunica de que a mí me manda un mensaje aquí en el estómago abajo a la izquierda que es blanco. De ahí tengo una línea y tengo 20 mensajes de gris claro a negro, ¿no? Y siempre el blanco es el más difícil. O sea, siempre, si la decisión que tengo que tomar, la blanca siempre por alguna razón es la más difícil, pero cuando las he tomado, es la correcta. Sí, sí, sí. Y salgo bien parado del problema que tenía. Ujú. Y entonces eso, creo que cuando tienes a Dios en tu vida, tienes eso
o sea, y a ver, hay gente que le llama de cualquier manera, ¿no? De que si mi tío que está muerto, o mi papá o mi abuelo, ¿quién te habló? Ponle como quieras, pero al final del día es Dios, o sea, es una, y yo creo que eso, además del temor a Dios, es importante porque al final, Te da una seguridad también espiritual. exacto, O sea, y una seguridad en esos momentos donde estás solo, totalmente, en donde no puedes aferrarte a nadie a quién me aferro, ¿no? totalmente. Andreina, regresando a la parte profesional, a la parte, digamos, eh, ¿por qué desarrollarte en Miami y no en Venezuela? ¿Por qué? Bueno, fíjate que yo tengo ya 26 años Fuera de lo obvio, en este pero país, tengo 26 años en este país. Yo, súper joven, me fui a estudiar fuera, me sentí súper cómoda, pero ya para ese entonces, a la edad de 17 años, 18 años, ya nosotros en Venezuela sentíamos que la situación era un poco difícil para, como joven, emprender, como joven, independizarte. Ya desde ese momento ya se sentía eso. Entonces, pues como me fui a estudiar fuera, vi un mundo de oportunidades y yo dije, ¿sabes qué? Yo me quiero ir a estudiar fuera. Entonces, tuve la oportunidad, gracias a Dios, y empecé a estudiar fuera y ya una vez que hice toda mi carrera, pues ya me sentí parte de este país y viendo las oportunidades aquí, las personas pueden, hay mucho sacrificio, obviamente, se trabaja muy duro. mucho. No quiere decir que no trabajes duro en los demás países, por supuesto que sí, pero es muy sacrificado, pero también es bueno en el sentido de que ves los avances. Eres dueña de tu destino. Eres dueño de tu destino si de verdad te enfocas y trabajas duro y puedes lograr tus metas. Y eso fue lo que me llamó un poco más la atención de irme de mi país. Porque yo tenía muy claro que yo quería emprender, yo quería ser independiente, mujer exitosa, profesional, eso lo tenía como en la... Sí, pero lo podrías haber hecho en cualquier parte del mundo. Claro. Y digamos, yo lo que veo, y te lo pregunto, no, tú pues no eres política y no tienes por qué serlo, pero digamos, en los tres pilares de los tres derechos que tenemos los seres humanos y que la República protege, que es la vida, la libertad, y los gringos le pusieron una manera que me encantó, que es el pursuit of happiness, ¿verdad? Que es la Sí, propiedad, pero es el pursuit of happiness que es, bueno, la tierra de la oportunidad. Yo digo que este es un país, la gente lo podrá criticar, sí, bueno, cada vez menos, y lo vimos ahorita en la elección última, eh, pero es un país que le da oportunidades a cualquiera, sí, ¿verdad? Tú puedes venir aquí con $0 en la bolsa, pero si haces las mejores tortillas con frijol, lo logré. la logras, Claro, la sacas de la cancha y puedes llegar tan arriba y tan alto como quieras llegar. Claro, trabajando 23 horas y media exacto, al día. Eso exacto. sí, o sea, no es un país que te la pone fácil, es un país en donde hay un piso, el cielo es infinito, pero bueno, si quieres ser Elon Musk, tienes que Tienes trabajar que trabajar. como Elon Musk. Sí. Eh, entonces, mi pregunta ahí es, y esto pensando mucho en nuestra audiencia hispana que tenemos acá, y sobre todo, digo yo, en los que todavía votaron por los demócratas, ¿cuáles serían esos principios, digamos, y no tanto en el en la rama política, sino que tú como empresaria, como mamá, como cabeza, como cuello de familia, ¿verdad? Porque dicen que los hombres somos la cabeza, pero Total. las mujeres son el cuello, está clarísimo. eh, Le da como la persona que lleva el rumbo de la familia y que eres el centro de la familia, eh, ¿qué características son las que tú aprecias, digamos, de un Estados Unidos versus cualquier país de América Latina? Porque al final del día, todos los países Claro, de América Latina tenemos más o menos el mismo problema, unos más, otros menos, claro. pero todos tenemos el problema ¿cuáles son esas características? Mira, una de las cosas principales también que me motivó mucho a venir fue la parte de seguridad. O sea, en Venezuela en algún momento todos hemos sufrido algún robo, algún momento de inseguridad que pasas con mucho miedo. En el momento que, imagínate, en esa época que ya apenas saliendo de la escuela, ya había vivido varias ocasiones difíciles a nivel de seguridad. Y eso fue también uno de los motivos más fuertes por los que yo decido irme. Y es entendible también millones de personas que se han ido del país por esa misma situación. Eso era algo no negociable. O sea, cuando yo me vine a estudiar acá, sentí seguridad, sentí que estaba libre.
O sea que no me iba a pasar nada. Pero ahí están dos derechos de la República, la vida y la libertad. Exactamente. El derecho a la vida, el derecho a sentirme libre de que puedo estar tranquila, puedo, sin ir muy lejos, una cosa tan básica como tener los vidrios abajo del carro mientras manejas, caminar en la calle y sentirte seguro, o sea, ese tipo de cosas en ese momento no lo podía vivir en mi país. Y fue una de las cosas que cuando vine a estudiar, antes de graduarme, wow, me llamó la atención. Y yo dije, yo quiero esto, yo quiero estar tranquila, yo quiero poder disfrutar de esto. Y eso es una de las razones por las que vengo, que sentía que no era negociable. O sea, el derecho a la vida, el derecho a tener seguridad, la libertad no era negociable para mí y es lo que yo he podido conseguir en este país, que como dices tú, es muy duro, pero si tú trabajas en lo que te apasiona, si tú estás claro en hacia dónde quieres ir, disfrutas el camino, a pesar de que tengas que trabajar mucho. Y lo disfrutas más cuando empiezas a ver esos resultados. Y me imagino que también la garantía de que estos 17 años que has construido son tuyos. Son míos, completamente. De que tengo una empresa que ha venido creciendo durante años y que sigue y además se va ajustando a lo que sucede en el mundo alrededor. O sea, es maravilloso. O sea, te sientes que la creatividad no tiene límites. ¿Y dónde te ves tú, digamos, hacia dónde va? Bueno, he visto que últimamente te has ido ya al tema, bueno, últimamente como un año, año y medio, creo que arrancaste al mismo tiempo que salió la marca a la inteligencia artificial, ¿no? Pero ¿dónde te ves? ¿Hacia dónde va Andreina? ¿Qué quiere? O sea, eres súper joven, eh, eres súper exitosa. No, pues sí lo eres. Eh, a- ¿Dónde te ves? O sea, ¿a dónde vas profesional y Mira, familiarmente? te cuento que yo toda la vida he sido super nerd. O sea, a mí me encanta estudiar, me encanta prepararme, me encanta capacitarme, como que no quiero parar nunca y me siento igual que cuando tenía 27 años, iba para la universidad, lo que sea. ¿Cómo me veo? Fíjate, nosotros a partir de antes, mucho antes, ya hace ya 5 años, yo lanzo mi marca personal, que es andreinespino.com, que es una plataforma de capacitación de cursos certificados por la universidad de diferentes áreas de marketing y de innovación. A raíz de eso, pues se me abre un abanico de posibilidades. Empiezo a trabajar con John Maxwell en el área de innovación, empiezo a trabajar con Telemundo en el área de tecnología, empiezo a trabajar con Apple y Amazon como embajadora en español. Y estábamos hablando de datos curiosos antes de ir a cámara, que soy de las pocas mujeres, además, que está en ese rubro. Sí. Entonces, a raíz de todo eso, he venido creciendo, ¿no? Con lo que viene siendo mi marca. ¿Cómo me veo yo a futuro? A futuro me veo que mi marca crezca tanto que mi compañía se dedique solamente a mi marca, que yo sea el cliente número uno y que pueda servir justamente como una de las mujeres reconocidas en el área de tecnología y de innovación, que hoy en día son pocas las mujeres, que pueda crecer en esa área para seguir capacitando a profesionales, tanto mujeres como hombres, y también inspirando mucho a la gente. Hoy en día dicto cursos y conferencias, pero quiero que eso crezca muchísimo yéndome a esa área, ¿no? Porque te pones a ver y ya no quiere decir que tú que tengas que estar involucrado con el área de tecnología para tener que lidiar con la tecnología. Ya es parte de nuestra vida. Entonces ha sido tan rápido todo que justamente por eso me he ido por esa área, porque es mucho la gente que necesita conocer cómo manejarla, cómo sacarle provecho, todo lo que es inteligencia artificial, todas estas herramientas nuevas que han salido, ¿no? Entonces, me veo en esa área, creciendo en esa área muchísimo y que me convierta en un referente de ese tema si hablamos en español, mujer en Estados Unidos. ¿Solo en Estados Unidos? Bueno, puede ser a nivel mundial, pero uno empieza, ¿sabes? Por lo menos en los Estados Unidos habla hispana, que sea sumamente reconocida, eso me ayuda también, por No, te supuesto. lo pregunto porque me imagino que tus 2 millones de seguidores Son de están todas de partes, todas sí. partes. Sí, que me ha llevado sorpresa, porque tengo, por ejemplo, en YouTube, el número uno de la audiencia, México, Colombia, o sea, países que ni siquiera he ido a hablar de estos temas y bueno, las redes Que te esa es una de las permiten. grandes ventajas, siento yo, del mundo digital, Total, que las fronteras totalmente, son imaginarias ya. totalmente. O sea, estás llegándole al final, tu mercado son, no sé cuántas, me imagino que serán 50%, 250 millones de hispanohablantes, ¿no? Exacto. Pero además que
me he disfrutado mucho todo este desarrollo en el área de tecnología porque he tenido oportunidad de conocer a Tim Cook, he tenido oportunidad de conocer a los directores de desarrolladores de estas diferentes compañías de tecnología. Es un área que es fascinante porque está evolucionando constantemente y entonces lo que me veo es transmitiendo esa información, pero de una manera fácil para las personas que no necesariamente saben de tecnología. que es importante. O sea, al final, como tú dices, no es que la quieras usar o no, es que, Es parte de es que ya es parte de la vida y si no la usas, te Sí, no, va a llegar un momento, cuando aparecieron las redes sociales, a nosotros en la agencia nos pasó que le recomendábamos a empresarios que tenían años con grandes compañías, tienes que entrar en las redes sociales, y me decían, no, yo no necesito eso, no. Y solitos tuvieron que ponerse al día y decir, ¿sabes qué? Aquí estoy otra vez, Andreina, sí, voy a hacer lo que me di. y eso que las redes sociales son importantes, pero yo creo que la inteligencia artificial Ah, va a ser no, eso es sí. Sí, porque está cambiando todo lo que son los modelos de trabajo, las profesiones. Ahora, por ejemplo, mi hijo que se va a graduar dentro de poco, yo estoy llevándolo a que busque una carrera que se adapte a lo que está pasando en el mundo. así O sea, es. tienes que estudiar algo que tú sepas que va a ser suficientemente productivo para todo lo que estamos viviendo en este momento. Que además de, hablando de ese tema, creo que es importantísimo y es cualquier cosa que estudien. Yo tengo mi hijo también, mis 2 hijos, medianos, en la universidad, mi hija graduándose y mi hijo en segundo año. Y yo le decía a mi hijo, o sea, bien, termina a los 4 años y está bien, y te va a enseñar cosas básicas en la universidad, contabilidad, finanzas, que eso creo que no va a cambiar, ¿verdad? De que Claro. 5 menos 3 es 2 y tienes que producir más barato de lo que vendes, en fin. Pero le decía, tienes que buscar algo en inteligencia artificial. O sea, Sí. si tú a los 19 años no aprovechas a volverte un usuario crack. Ujú. Y lo que pasa es de que, bueno, hace poco acabo de ver en algún lado, creo que UPenn acaba de sacar, hay una universidad que acaba de sacar algo, Todas, una carrera, todas. pero como cursos ejecutivos, pero creo que había una que era como la primera que ya iba a sacar una carrera completa, ¿no? Ajá, Pero al final del día igual cambia tanto sí. y tan rápido que es imposible. O sea, es imposible que digas, ay, lo que estudié hace 15 años. No, hay que O sea, estarse, tienes que bueno, estar estudiando total. Yo, sin 24/7. ir muy lejos, yo ahorita me puse a estudiar programación de aplicaciones móviles. Entonces, ¿por qué? O sea, porque trabajo en eso, porque está pasando todo esto, porque cada día va a crecer más todas esas áreas de lo que utilizamos en los dispositivos móviles. Imagínate que cuando nos conocimos, lo importante era ser un crack en Facebook, Oh, sí, ¿te acuerdas? Sí, en claro. community management de Sí, Facebook, sí, 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 sí. que fue hace Y yo poco, en ese, cuando te fue hace conocí, 10 estaba años. comenzando con mis redes sociales. O sea, porque a mí no me interesaba estar públicamente en mis redes. O sea, yo no quería que nadie me viera. Pero bueno, ya llega un momento que dices, bueno, yo trabajo en esto, o sea, esto es una herramienta y te das cuenta que es necesario. Que eso me lo pregunta mucho la gente a nivel de compañías. Y para eso podemos ver a Matt Zuckerberg que aparece en las redes y no solamente como su compañía, sino que además habla de su vida personal, pero a la misma vez representa su compañía. Eso es algo que te quería preguntar con el tema de la marca personal, porque he visto en los últimos 2 años de que tú tuvieras a un CEO aceptándote una invitación a un podcast, uno al año, hoy te las piden. Ajá. Hoy te están pidiendo, asistir a un podcast, asistir, o sea, como que le están dando una importancia Sí. los CEOs a la marca personal tanto como a su departamento de marketing. Explícame ese Totalmente, eso me lo preguntan mucho y justamente, ¿por qué? Porque hay que humanizar las marcas. ¿Cómo humanizas tú la marca? Tratando de conectar con ese ser humano que está detrás de la marca. Jeff Bezos de Amazon, o sea, tú lo ves que está súper activo en las redes, Mark Zuckerberg, todos los CEOs de las diferentes compañías de tecnología. ¿Por qué? Porque no es lo mismo para el consumidor. O sea, a medida que hemos aprendido a usar más las redes y en general el Internet, somos más exigentes como consumidores y ya no nos convence un comercial con unos modelos, ya no nos convence un número 1-800. Nosotros queremos tener una conexión real y que tu marca además me haga sentir algo,
algo real, me haga sentir más feliz, más inspirado, más exitoso, lo que sea. Entonces, ellos obviamente saben eso porque a través de estas nuevas herramientas de inteligencia artificial podemos leer los patrones de comportamiento y de compra y de todo, y se dan cuenta que las personas quieren conectar con personas y que yo admiro de Ahora, es repente en todas las industrias, no en solo en todas tecnología. las industrias, en todas. Y de hecho, no sé si te has dado cuenta que Mark Zuckerberg tenía un look anteriormente como más de ejecutivo, con su traje, y ahorita hizo un cambio y ahora es como más casual para ser más accesible. ¿Por qué? Porque o sea, él representa a Facebook, Instagram, WhatsApp, entonces tiene que conectar con esa misma audiencia. O sea que ya eso se acabó, de que el CEO está escondido, no sabes quién es ni nada, ahora se sabe todo y es justamente porque los obliga a conectar con ese ser humano que hay detrás de cada compañía y lo hace más exitoso. Y eso aplica para compañías pequeñas y compañías grandes como ellos, imagínate si ellos lo están haciendo. Y a mí me parece, a ver, y te digo, esto es pura percepción, no tengo ninguna data detrás que me lo respalda, pero yo siento que también estamos ante una generación, y digamos, obviamente mi generación no es esa, pero digamos que estoy atento y lo veo, y también me genera en lo particular eso un poco, y es el famoso goodwill, ¿no? O sea, como que de alguna manera tú quieres consumir una marca con la que te identificas con tus valores y rechazas la que no. Por ejemplo, yo hace 5 años o 3 años, yo no hubiera comprado un Tesla ni en broma. Ujú. O sea, no me parecían ni bonitos. Pero empezaste a conectar con Elon Musk. Leí la biografía, deja todo lo que pasó el año pasado, Ujú. que lo admiro de otras maneras ahora, pero cuando yo leí la biografía de Elon Musk, dije, wow, Ujú. yo quiero un Tesla. Ujú. Y porque no puedo comprar un cohete para ir al espacio. Entonces, compré Starlink inmediatamente y quiero un Tesla De eso se porque, trata. porque siento, o sea, literalmente quiero darle mi dinero. No sé si me explico. O sea, me pasa también con algunos medios de comunicación. O sea, digo, es importantísimo Totalmente. cuando tú, o sea, como que es una nueva, antes no, antes era la oferta, antes era el producto Pero es que y antes te no, valía no madre. existían las redes sociales. Entonces, antes tú no podías tener, como dices tú, de amigo a un actor de Hollywood o seguirlo y ver cómo luce su casa adentro o qué está cocinando. Entonces, ahora con las redes sociales entras en el mundo cotidiano de ese artista, de ese político, de ese CEO y conoces cómo es su realidad. Entonces ahí ya todo cambia. O sea, así como la tecnología está presente a través de de los teléfonos, de los relojes, de los asistentes virtuales, y eso ha cambiado nuestra vida diaria, cambia todo, cómo hacemos negocios, cómo vendemos, cómo tomamos decisiones. Entonces, eso aplica por lo que está pasando con las redes. Por eso es que ellos ahora hay más apertura, hay más conexión y conociste la historia de Elon Musk que te inspiró. Wow, Lo que sea que él me venda, lo compro porque es que lo admiro. lo admiro. Eso es lo que pasa. Si saca una acción a su nombre, la compro. Eso es lo que pasa. Y eso pasa también cuando creas contenido en redes sociales como creador de contenido. O sea, tú conectas con ciertos creadores porque tienes cosas en común. Y entonces ya esa persona el día de mañana me vende algo y se lo compro. ¿Por qué? Porque admiro a esa persona, me gusta cómo se maneja, es coherente, tiene los mismos valores que yo. Entonces, de eso se trata todo lo que está pasando ahorita con las redes sociales. Interesante. Ah, No, interesante y transformador, te digo, porque al final, digamos, creo que estamos en una transición en la que todavía hay mucha gente que malutiliza las redes sociales. ujú. Hay mucha gente que critica las redes sociales como con argumentos de peso, Con razón, con sí. razón. eh, Pero al final del día también hay una manera muy buena de usarlas. Y hoy creo que se han vuelto una necesidad, lo que tú dices, o sea, digamos, de los podcasts, a mí me ha impresionado Sí. cómo la gente los escucha. Y me decían algo que me encantó, que me pareció interesantísimo, de por qué es que el hijo de Trump le recomienda a Trump que vaya al podcast este de Joe Rogan. Ajá. Y decía, porque la gente, o sea, digamos, me voy a inventar lo que le dijo porque obviamente no sé exactamente lo que le dijo, pero en teoría lo que le dijo va en la línea de la gente te conoce por los clips negativos que te sacan los diferentes medios de comunicación, pero nadie sabe quién es realmente Donald Trump. Ujú, ujú. Pero eso no lo vas a saber en una entrevista de 15 minutos en la televisión.
Claro. Tienes que dedicarle 2, 3 horas a un podcast y que te pregunte, porque nadie puede fingir. Ujú. Todos podemos fingir 15 minutos. Claro, Todos podemos ser modelo perfecto en 3 preguntas de 15 minutos o 4 preguntas de 15 minutos con respuestas de 3 minutos, ¿no? claro. Pero en tener una conversación de 2, 3 horas con una persona, Ujú. profundizar en muchos temas, es prácticamente, pues no sé si es imposible, pero muy difícil fingirlo. Total. Entonces él decía que la generación de él, ¿verdad? Que es la, no sé, la Z, creo que es, la verdad, esa última generación, la post-millennial, Ujú. decía, no se quiere quedar con el copy de redes sociales o con el copy del medio de comunicación, quiere conocer a la persona. Sí. Y eso me pareció muy valioso y bueno, ahí está, ganó la elección y movió, y ese es uno de los grupos electorales que más votó por Trump. O sea, Ujú. entonces creo que es importantísimo transmitirle y que la gente entienda, ¿no? La fuerza que tiene hoy, la parte positiva de las redes sociales, ¿no? No, y además que esta generación nueva que tú dices, justamente no es fácil de convencer, o sea, porque tienen tanta información que ellos pueden investigar y ver la realidad, o sea, no es que le vas a vender una imagen, sino que a través de estos nuevos medios que están ¿cómo ay, democratizados, Ajá, democratizados, que todos tenemos acceso a ellos y no hay como sí, de acceso universal. acceso universal. Anteriormente dependíamos de los medios de comunicación nada más. Ya hoy en día cualquier persona tiene acceso a crear un podcast, a crear cualquier cosa. Entonces, es mucho más fácil para esa nueva generación tener esa información menos editada, más genuina y pues ellos sacar sus propias conclusiones. También más falsa, pero es donde tienen que Exacto. ellos o sea, ahí es donde, Investigar. donde tiene que venir la capacidad humana. Exacto. ¿Qué le dirías? ¿Cómo ir cerrando? ¿Qué consejo, qué mensaje le darías tú a todas esas mujeres que tienen hoy, yo te diría, de 15 a 35 años, eh, que han sido invadidas con toda esta cultura woke y con todos estos mensajes tergiversados? eh, una mujer exitosa, mamá realizada, esposa, madre de familia, ¿verdad? Cabeza de hogar, como eres tú, o cuello de hogar, como eres tú. eh, ¿Qué le dirías? ¿Qué mensaje le darías tú digamos, ¿cómo se llama tu hija pequeña? Victoria. Victoria. ¿Qué mensaje le darías tú a la Victoria de 18 años? Wow. ¿Qué mensaje le daría? Primero, que no se deje confundir por los medios de comunicación, por los medios sociales, por el contenido que hay en todos lados, sino que confíe en sus instintos basados en su educación, basados en su vida espiritual, en su moral, en su ética que le transmite su familia, y que sí se puede lograr tener un hogar, sí se puede tener también una carrera a la misma vez, puedes lograr tus sueños completamente como mujer, cualquiera que sea, y a la misma vez tu sueño de tener tu propia familia, y que no importa esos mensajes que son para confundirnos, realmente hay que confiar en nuestras bases tradicionales, o sea, por lo menos así lo veo yo. Yo sé que hoy en día hay mucha gente que es más liberal, pero yo quiero por lo menos yo, que mi familia, mis hijos crezcan con eso y es lo que yo le transmito a la gente. Y yo creo que muchos seguidores a través de mis redes se sienten identificados justamente por eso. Yo pongo mucho de la parte, sobre todo la parte mía religiosa, la parte mía profesional, y tiene coherencia, o sea, no estoy dando un mensaje distinto. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que defender. Tenemos que defender nuestra base principal, tenemos que defender el hecho de que como mujeres sí podemos hacer ambas cosas y no tenemos que desplazar a los hombres para ser exitosas. El hombre es un complemento, el hombre tiene su labor, la mujer tiene su labor. Y sin ese complemento es más difícil lograr esa familia exitosa. O sea, hay que darle su lugar al hombre. Eso, a mí, por ejemplo, yo me apoyaba mucho la parte religiosa en ese aspecto porque le enseñan a mi familia, a mis hijos, que no solamente se lo diga yo, sino que se lo digan a través de la religión, que el hombre tiene su puesto, aunque las películas, las series, las redes sociales traten de ponerlo como algo débil. No, el hombre fue creado justamente como cabeza de familia y sigue siendo así. No te hace menos exitosa el hecho de que tú tengas a un esposo. No, entonces tengo que darle más importancia a él. No, señores, o sea, los dos, y el hombre tiene su labor, la mujer tiene la de él. Entonces, cuando tú mantienes ese balance,
todo fluye mucho mejor a nivel personal y a nivel profesional, porque fíjate, yo lo estoy aplicando y me apoyo con mi esposo y en ningún momento le estoy quitando su lugar, ni él me está poniendo otro lugar a mí. Entonces yo creo que eso es lo que yo le diría a la Victoria del futuro, eso es lo que le diría a las chicas jóvenes que están como que, ¿qué hago? Tengo hijos, ten hijos porque es espectacular, cásate porque es espectacular y vas a tener para siempre un apoyo en todo lo que tú hagas y vas a poder lograr ser mamá y ser profesional también si lo haces de esa manera. Bueno, y eso se los dice alguien que no Que se lo lo, estoy que no viviendo. se lo contaron. Y eso creo que es que eso creo que lo realmente valioso, ¿no? O sea, no te lo contaron, no lo leíste en un libro, sino que realmente lo estás viviendo en carne propia y se ve, o sea, se ve tu realización y yo creo que es muy importante, muy valioso, porque al final del día, mira, yo con la elección de Trump, yo decía que era muy importante para Estados Unidos y no por, no por lo bueno que hayan sido los republicanos en la historia, sino que por lo malos que estaban siendo los demócratas. Eh, para mí, digamos, a Kamala Harris le faltó el respeto a la sociedad al pedirle a Jennifer López que hiciera campaña por ella. O sea, ¿cómo voy a yo a ser guiado por Jennifer López? O sea, cuente qué. Me recordó aquel comediante que les dice en los premios Óscares de política no hablen. O sea, quédense en lo suyo. Lo dije educadamente lo que él les dijo. Entonces yo digo, él es importante para Estados Unidos, pero era fundamental para el mundo, porque al Ujú, final el daño que le estaba haciendo Estados Unidos al mundo en toda esta cultura woke, en toda esta guerra cultural, total. era un daño que de verdad nuestros hijos lo podían pagar muy, muy alto. Total. Y necesitábamos un tipo, digamos, con la dosis de locura que tiene Trump y tan disruptivo como lo es Trump, y no digamos Musk al lado de él, eh, para retroceder porque no podíamos alguien que solo lo parara, necesitábamos alguien que retrocediera y ahorita estás viendo al gobernador de California cambiando el discurso. Mm, Hizo un podcast y su primer invitado es un chico, Charlie Kirk, que era un generador de contenido de Trump. mm, Es increíble. Entonces, creo que el mensaje que diste es muy importante, es muy sí. valioso, eh, porque al final del día, el que tiene la capacidad tiene la responsabilidad. Y definitivamente tú tienes la capacidad de influir en muchísimas chicas y chicos, porque al final del día es un mensaje para ambos y tienes la trayectoria. O sea, no son libros, no es teoría, ¿verdad? Yo le digo a mucha gente: "Oye, estoy oyendo a tal psicóloga para el tema de mis hijos", pregúntale cuántos tiene, para empezar. Exacto. Y segundo, que te mande un currículum de cada uno, o sea, quiero saber que se ha sido exitoso educándolos o no, pues, pero no me vengas a mí con toda la teoría, y no tienes ni un hijo, o tus Sí. hijos son un desastre, ¿no? Eh, pero al final creo que eso es lo más importante y por eso quería tenerte acá, porque pues eres una líder, eres un ejemplo, pues no solo aquí, no solo para Miami, no solo para Florida, sino que creo de verdad para todas las mujeres y hombres, pero en este caso en particular para las mujeres hispanas. Y te Qué belleza, agradezco. gracias. No, de verdad, te agradezco muchísimo, estoy seguro. O sea, la gente necesita referentes Sí. y tú definitivamente eres una referente. Además de o sea, como que lo remataste siendo mamá a los 40 años y de una mujer, Exacto, y de además, una y mujer de una mujer que viene con todo. que viene con todo, que además de seguro trae tu personalidad, o sea, que peor. Eh, o sea, que gracias por acompañarnos y por compartir tus experiencias y por el mensaje que le has dado a nuestra audiencia. Gracias a ti, bueno, espero haberles aportado bastante valor con esta No, conversación. seguro. Y va a ser el primero de muchos. Gracias, claro que sí. Gracias, Andreina. Bueno, pues con esto terminamos este podcast tan ilustrativo, en donde tocamos temas que parecieran a veces, eh, ¿cómo se diría? Como que no tan importantes, pero son los más importantes, que es esas estructuras familiares que al final del día son la base de la sociedad. Y yo en lo particular digo que la familia es la base de la sociedad y la mujer es la base de la familia. Y esa estructura de familia, mujer, familia, sociedad o mujer, familia, es la que nos protege realmente la libertad.
Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros y los esperamos en el próximo podcast. Muchas gracias.